Sabemos que toda sociedad se rige por reglas. Eso es básico para poder convivir. Pero ¿nos hemos detenido a pensar en las reglas que gobiernan a las propias reglas? Hoy vamos a meternos de lleno en ese sistema, en la arquitectura que le da forma y orden a todo el marco jurídico de El Salvador. Porque no es solo una lista de normas, es una estructura compleja y, la verdad, bastante fascinante. Esa es, justamente, la pregunta que nos va a guiar. Porque, a ver, no es que las leyes aparezcan de la nada y sin orden. El derecho salvadoreño es un sistema súper organizado, una estructura lógica con una jerarquía muy clara, donde cada pieza tiene su lugar y su función. Y entender esta estructura no es solo para abogados, es la clave para comprender cómo se toman las decisiones y cómo funciona el poder en el país. Miren, la forma más fácil de visualizar todo este orden es imaginando una pirámide. En la cima, bien arriba, está la norma más poderosa de todas, y cada nivel que va bajando tiene que someterse y ser coherente con el de arriba. Esta estructura, que se conoce como jerarquía normativa, no es un capricho. Su propósito es bien claro: garantizar que haya estabilidad y seguridad jurídica para todos. En la punta de esa pirámide, en el pináculo del poder, solita y sin que nadie la toque, está la Constitución de la República. Es la ley fundamental, el gran pacto social que define nuestros derechos y cómo se organiza el Estado. Toda ley, todo decreto, todo reglamento depende de ella para ser válido. Si una norma, no importa de dónde venga, contradice a la Constitución, simplemente no vale. Es el sol alrededor del cual gira todo el sistema legal. Ok, justo debajo de la Constitución, pero todavía muy arriba, hay un nivel de una importancia enorme, el nivel supralegal. Aquí están los tratados internacionales que El Salvador firma y ratifica. Una vez que entran en juego, se colocan por encima de las leyes comunes que hace la Asamblea. Y aquí pasa algo jurídicamente apasionante, el bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que los tratados sobre derechos humanos, ¡pum!, se integran a la Constitución, adquieren su mismo nivel y su misma fuerza. En la práctica, es como si le añadiéramos más capítulos de derechos fundamentales a nuestra ley suprema. Bueno, bajemos otro escalón en nuestra pirámide. Llegamos al nivel legal. Ese es el dominio de la Asamblea Legislativa. Digamos que es el corazón que bombea las leyes que rigen la vida del país. Y estas leyes, que llamamos secundarias, se dividen principalmente en dos grandes tipos, con objetivos muy diferentes. A ver, pensémoslo con una analogía. Las leyes orgánicas son como los planos del Estado, construyen su esqueleto, definen cómo funcionan los tribunales, la fiscalía, el ejecutivo, arman toda la maquinaria del gobierno. En cambio, las leyes ordinarias son como las reglas de tránsito para la sociedad. Regulan nuestro día a día, los contratos que firmamos, los delitos, los impuestos. Una ley construye el motor, la otra nos dice cómo y por dónde podemos manejar. Un nivel más abajo nos topamos con los reglamentos, y aquí la diferencia es clave. Por un lado están los reglamentos de ejecución, o por secundum legem, como se dice en latín. Su función es ser una herramienta. Son como el manual de instrucciones que saca el presidente para explicar cómo aplicar una ley que ya existe. Pero ojo, el manual nunca puede cambiar la ley, solo detallarla. Por otro lado, están los reglamentos autónomos, o praeter legem. Estos son distintos porque no necesitan una ley previa para existir. Nacen del poder que la misma Constitución le da a ciertos órganos para que se organizan solos. Por ejemplo, el reglamento interno de la Asamblea. Ellos mismos se ponen sus reglas de funcionamiento. Y finalmente, llegamos a la base de nuestra pirámide. Aquí están las ordenanzas municipales. Estas son las normas que rigen la vida en lo local, en cada ciudad, en cada pueblo. Se ocupan de cosas como los impuestos municipales o las normas de convivencia. Y aunque los municipios tienen autonomía para crearlas, esa autonomía no es infinita. Siempre tienen que estar en sintonía con las leyes nacionales y, por supuesto, obedecer a la jefa de todas, la Constitución. Perfecto, ya tenemos clara la jerarquía, la estructura vertical de la ley, pero esta pirámide no está flotando en el vacío. Ahora la pregunta es, ¿dónde ejerce su poder? Pasamos de la estructura de la ley a su aplicación en el espacio, a su dimensión geográfica. El Salvador se organiza como un Estado unitario. ¿Y esto qué significa? Pues que hay un solo centro de poder político y una sola fábrica principal de leyes para todo el país. No es como un sistema federal, donde cada estado o provincia puede tener sus propias leyes. Aquí, el poder emana del centro.
Sí, se le da poder a los municipios para que gestionen sus asuntos locales. A eso se le llama descentralización, pero la soberanía es única e indivisible. Esta frase lo dice todo y es clave, el principio de territorialidad. A la ley salvadoreña no le importa la nacionalidad. Si una persona está dentro de las fronteras del país, está sujeta a sus leyes. Punto. La ley se aplica al suelo, al territorio y a toda persona que lo pise sin ninguna excepción. Es un principio de igualdad y soberanía. Y ojo, que ese territorio es más grande de lo que uno cree. No se acaba en la playa. La soberanía y por lo tanto la ley de El Salvador se extiende 200 millas náuticas mar adentro. Esto incluye no solo el agua, sino también el fondo marino y el subsuelo con todos sus recursos. Cualquier cosa que pase en esa inmensa área está bajo el imperio de la ley salvadoreña. Muy bien, ya exploramos la jerarquía, el qué y el espacio, el dónde. Ahora nos vamos a meter en la dimensión más dinámica y quizá la que más nos puede volar la cabeza, el tiempo. ¿Cuándo nace una ley? ¿Cuándo muere? Y la pregunta del millón, ¿puede una ley seguir teniendo efectos incluso después de su muerte? El punto de partida es una garantía fundamental para todos, el principio de irretroactividad, que está en el artículo 21 de la Constitución. La regla general es que una ley nueva solo puede regular lo que pase desde que entra en vigor hacia adelante, no puede aplicarse para atrás. Esto nos da seguridad jurídica, no te pueden cambiar las reglas del juego una vez que el partido ya terminó. El nacimiento de una ley sigue un protocolo muy estricto. No basta con que la aprueben en la Asamblea. Primero, tiene que publicarse en el Diario Oficial, para que todo el mundo se entere de que existe. Luego, la Constitución obliga a un periodo de espera de 8 días. En latín se le dice vacatio legis. Este tiempo es para que la ciudadanía, los abogados y los jueces puedan conocer la nueva norma antes de que sea obligatoria. Y solo cuando termina ese plazo, la ley entra en vigor y nos obliga a todos. Y aquí es donde el tiempo se pone interesante. Hablemos de la ultraactividad. Suena a ciencia ficción, pero es como el fantasma de una ley. Imaginen que una ley muere, o sea, la derogan. Bueno, pues si un juicio empezó o un contrato se firmó cuando esa ley todavía estaba viva, esa ley muerta puede seguir aplicándose solo para resolver esa situación concreta. Ya no existe para el mundo, pero su fantasma sobrevive para hacer justicia en los casos que nacieron bajo su protección. Pero si lo del fantasma de una ley les pareció sorprendente, prepárense para algo todavía más extraordinario. Una ley que, después de muerta, resucita por completo. Esto nos lleva al increíble concepto de la reviviscencia. Vamos a seguir esta historia paso a paso. Primer acto. Tenemos la ley A, vigente, regulando algo con normalidad. Segundo acto, la Asamblea aprueba una ley B, y el único propósito de esta ley es matar a la ley A. En este momento, la ley A está jurídicamente muerta y enterrada. Pero, ¿qué pasa si después se demuestra que la ley B, la ley asesina, era en realidad contraria a la Constitución? Y aquí viene el giro final, la reviviscencia. Si la Sala de lo Constitucional declara que la ley B no es válida, la expulsa del sistema como si nunca hubiera existido. Y al desaparecer la ley que mató a la ley A, esta última, de forma automática, revive y recupera toda su fuerza. ¿Y por qué pasa esto? Es un mecanismo de seguridad crucial para evitar un vacío legal, una situación caótica donde no tendríamos ninguna regla para un tema importante. La ley original resucita para preservar el orden. Esto nos deja con una reflexión final, ¿no? La ley no es un conjunto de textos fríos y sin vida. Es un sistema dinámico, casi como un organismo vivo que se organiza en jerarquías, que se expande en un territorio y que viaja a través del tiempo de formas muy complejas. Fenómenos como la ultraactividad y la reviviscencia nos demuestran que su ciclo de vida, muerte y hasta renacimiento es mucho más profundo de lo que parece a simple vista.